muchas gracias al doctor Peñalosa por esta perspectiva también que colabora desde la academia, desde un estudio histórico. Y bueno, ahora vamos a dar paso a la colaboración del doctor Luis Escobar Agüero. Muy buenos días a todos. Igualmente agradezco mucho a mi amigo Pedro Peñalosa que me ha invitado ahora a la confirmación de hijo de Pedro, que tiene una familia numerosa, como decía Toño, es muy prolífico autor. Y también me congratula mucho tener la oportunidad de estar en compañía de mi colega Antonio Sein, que dejó de ser ya una joven promesa y es una realidad en nuestra sociedad, donde se distingue por su presente, por su permanente estudio de temas orales, como su reciente obra que acaba de publicar sobre los organismos constitucionales autónomos. Muchas gracias, Toño, espero que sea la primera de muchas. Dicen que para presentar un libro tiene uno dos opciones, o hablar del autor o hablar del libro. Yo me referiré a mi amigo Pedro Peñalosa, profesor de muchos de ustedes, muy rápidamente, para decirles que desde joven tuvo muchas inquietudes sociales y que fue pionero en la brecha de muchos de los derechos que ahora estamos disfrutando. Marchó incansablemente por las calles de la Ciudad de México. Cuando marchar en las calles de la Ciudad de México te ponía en peligro de represión, y él abrazó causas de todo tipo y finalmente llegó a una parte donde fue electo, y no por representación proporcional, sino que con votos ciudadanos, y fue un distinguido, un destacado parlamentario, tanto en la entonces Asamblea del Distrito Federal como en la Diputación Federal. Entonces yo me quedo con el Pedro el parlamentario, Pedro el tribuno provocador, Pedro el orador implacable que defiende sus ideas. En cuanto al libro, como les decía, esta es una segunda edición de tercera edición de este libro de Pedro, en donde ahora añade y analiza la parte del actual gobierno que está feneciendo, el gobierno de Enrique Peña Nieto, desde una perspectiva de políticas públicas. Y en él, como él señala, hace un ajuste de cuentas a la política pública, porque no cae en el error de el ataque ad hominem. No es a las personas, es a la política, a las acciones de gobierno. Y lo hace en el esquema de la transparencia y rendición de cuentas. Y así nos encontramos con una policromática ensamblaje de ideas, una puntual revisión de las políticas públicas, y cómo destacadamente utiliza las estadísticas como una herramienta de análisis y de evaluación y de medición de los resultados, de los indicadores de las políticas públicas. Es también una reflexión informada, y aunque en su lenguaje, que utiliza muchos adjetivos calificativos y lo hace enriquecedor el texto, se deja leer muy bien. Como decía yo en una ocasión anterior al comentar un libro de mi amigo Pedro, que con pulso de cirujano disecciona la política pública y la va desmenuzando para analizarla. Y así, entre las cosas que encontramos de él, es que nos muestra con datos duros cómo la expansión de límites sin límites de la violencia provocó un baño de sangre en el país. Y no solo en los dos sexenios que aborda, sino que nos lleva hacia atrás, hacia los antecedentes, y nos lleva a los 70, cuando inicia, y más aún más atrás, cuando la política global de combate a las drogas, que obedece a una política de seguridad nacional de los Estados Unidos,
cómo se refleja en la década de los 70, una 70s, 80s, una década muy convulsa para nuestro país, por ejemplo. Pero además también se ocupa de plantearnos y demostrarnos que parte del problema es la agudización de las brechas sociales, la polarización social, el modelo de desarrollo económico que tenemos. Las causas estructurales de esa violencia las encontramos en un modelo de desarrollo totalmente injusto, que provoca una élite detentadora de la riqueza y una masa enorme de millones de mexicanos que sufren algún grado de pobreza. También nos muestra esa larga y estrecha connivencia que ha tenido la delincuencia con el tráfico de drogas, por ejemplo. No lo cita él aquí, pero lo conoce y lo sabe muy bien Pedro. Allá por los 1920, el primer servidor público, el primer agente estadual que fue detenido por connivencia y proteger a los vendedores de drogas, era el jefe del entonces un departamento de la Secretaría de Salud que se encargaba del control de drogas. Entonces es una larga historia que hemos venido viviendo y por eso Pedro dice y apuesta a que estos renglones ayuden a evitar la desmemoria, que tengamos memoria, que tengamos presente de lo que ha venido sucediendo. En su análisis que hace Pedro también se ocupa de cómo se ha usado el término de cruzadas para disfrazar la militarización de la seguridad pública, ¿no? Las cruzadas en el sentido aquel de las cruzadas fanáticas, aquellas donde los católicos de Europa iban a Jerusalén a recuperar la tierra sagrada. Se ocupa también y lo diferencia muy claramente qué es la seguridad nacional, qué es la seguridad interior, qué es la seguridad pública y cómo en franca y violenta violación al texto constitucional, amparados en la fracción sexta del 89 constitucional que le concede al presidente de la República el mando de todas las Fuerzas Armadas, pero con una visión de seguridad interior, lo confunden con seguridad pública, cuando la seguridad pública está previsto en el mismo texto constitucional como una actividad de carácter civil que está a cargo de las autoridades civiles, y como también en esa red de un delgado alambre para darle cierta legalidad a la presencia del ejército en el combate a la delincuencia, en base a jurisprudencias han establecido que está bien que el ejército lo haga, solo que en alguna de esas jurisprudencias dice que es de manera temporal, y creo que ya 18 años ya no fue tan temporal, y en coadyuvancia, cuando todos hemos presenciado que el ejército no va ayudando sino que va enfrente, encabezando los operativos, siendo el líder de esta lucha en contra del narcotráfico y la delincuencia organizada, ¿no? Pero entonces Pedro ahí con todos estos elementos nos presenta la crisis estructural y sistémica que tenemos en esa parte. Pero más aún, Pedro aborda el tema del Estado y el desarrollo histórico del Estado mexicano y conduce de la mano al lector hacia la ideología del derecho, al conjunto de normas que regulan la comunicación, la convivencia social armónica y el derecho político criminal. Y así, por ejemplo, nos recuerda que desde 2006, en la campaña del entonces candidato Andrés Manuel López Obrador, había manejado que el ejército debe seguir participando por su experiencia y disciplina en el combate contra el narcotráfico y la delincuencia organizada, aunque luego en 2018, y se vale cambiar además, no es una crítica insana, decía, pero luego viene lo que sigue, decía que el ejército debe regresar a los cuarteles, cosa que muchos lo dijimos, pero nosotros proponíamos que creáramos una plataforma de regreso a los ejércitos, crear un proceso gradual para que regresara el ejército a sus cuarteles. ¿Por qué? Porque le iba a permear el poder corruptor del dinero del narcotráfico es muy fuerte
y iba a permear en el ejército la corrupción y le iban a perder el respeto. ¿Y saben qué? Que las dos cosas han pasado. Hoy se nos dice que siempre sí, el ejército debe de continuar en su tarea. ¿Por qué? Porque la cruel realidad, la tersa realidad se encarga de poner a cada quien en su lugar. Una cosa son ocurrencias de campaña, ocurrencias de meeting, y otra muy distinta es gobernar este país. Entonces estamos viendo esa circunstancia. ¿Cuánto tiempo y por qué? Eso es lo que tenemos que construir entre todos. En sus páginas, al irlo leyendo también el libro, encontrarán ustedes cómo nos describe la crispación social que se generó durante el régimen del presidente Calderón, con una violación franca al Estado de Derecho, con aquello de que los ciudadanos deben de estar en la calle y los delincuentes deben de estar en la cárcel. Como bien apuntaba quien me antecedió en el uso de la palabra, solo acciones punitivas, solo acciones represivas. Y a pesar de que se manejaba en el discurso que era importante la prevención, ninguna política pública puede tener éxito si no está acompañada de recursos y claramente identificados los indicadores que queremos llegar con esa política pública. Y en lugar de aumentar los recursos a la prevención del delito, por ejemplo, solo en ese ámbito, en el ámbito de persecución del delito, en lugar de el combate a las adicciones, que es otra parte que ahí explica muy bien Pedro, le quitaron el dinero. Y entonces, ¿cómo podían hablar de prevención del delito si no había dinero? Pero tampoco se cambió o se hicieron ajustes al modelo de desarrollo económico. Siguió ese modelo de desarrollo económico que, como les decía, solo logra una acumulación de riqueza en una pequeña élite y fabricaron millones y millones de pobres. Y entonces nos encontramos allí en un estado de connivencia con el narco, una crispación social, lleno de operativos policíacos, más muertos, más violencia. Y ese fue el resultado que nos entrega ese gobierno del 2006-2012. Y con una confusión en las políticas públicas entre la participación ciudadana, con la rehabilitación, y finalmente terminó Calderón prisionero de sus propios mitos. ¿Y el ejército? El ejército terminó siendo atacado, tratándosele al respeto por cualquiera, con muertos, con heridos, con deserciones, con malos tratos, a pesar de que los generales del ejército, muchos y muy ameritados generales, se rebelaron y dijeron que ellos no estaban para eso, que esa no era su función. Y cito una declaración que a su vez recoge Pedro en su texto. Uno de los generales dijo: no estamos tratando con almas de la caridad, sino con verdaderos hijos de la chingada. Y el ejército fue incomprendido y sigue en las calles haciendo tareas que no le corresponden, ni jurídicamente, ni están preparados para eso. Otro de los mitos que Pedro desmonta es que la pobreza es la culpable de la delincuencia. Y no es cierto. La pobreza no es explicativa por sí sola de la delincuencia. Es la desigualdad social, la marginación que genera. Si todos tuvieran un mejor salario, mejores condiciones de vida y fuera más igual la sociedad, quizás lograríamos reducir más los índices delincuenciales. Porque por ahí es la salida, jóvenes. Por cambiar el injusto modelo de desarrollo, por cambiar la economía. Ya en el marco jurídico también se hicieron reformas, se vino el nuevo sistema de justicia penal, pero solo les quiero llamar la atención sobre un tema que yo en lo personal digo que somos bipolares, nuestros legisladores y nuestra norma. En un momento dado, en la misma norma constitucional que se reformó, quedó la presunción de inocencia y al mismo tiempo el arraigo, que se trajo, ya estaba en la ley de delincuencia organizada y se trajo al texto constitucional.
Y bueno, hablarles de la falta de coordinación en el gabinete, etcétera, etcétera. Pero lo que yo siempre, y en mis clases se los comento a mis alumnos, los principales víctimas de esta violencia que estamos abordando aquí han sido los jóvenes. Si ustedes ven los datos de todos los cientos de miles de muertos que han habido en los últimos 12, 15 años, son puros jóvenes. Puros jóvenes son los que han sido muertos. Claro, pues es excepción. ¿Y saben quiénes los mataron? Otros jóvenes uniformados, policías, militares, marinos, son puros jóvenes. Es una guerra que se está luchando entre nuestros jóvenes. Continúa Pedro en su texto y nos analiza y evidencia cómo se contaminó las tareas de inteligencia, las tareas de seguridad nacional, y los pusieron a hacer inteligencia policíaca, cuando estamos claros que la inteligencia policíaca está en ciertas áreas. Y primero crean una Secretaría de Seguridad Pública y la sacan de Gobernación, y luego la vuelven a fusionar, y ahora parece que la van a volver a sacar. Entonces pareciera que andamos dando pasos de ciego, andamos dando vueltas alrededor de la noria. ¿Qué es lo que necesitamos? Quizás un programa transversal de prevención del delito solo en tareas policíacas, además del ajuste al modelo de desarrollo. Pero tenemos que cambiar ya ese modelo reactivo, ese modelo policial, ese modelo vertical. Tenemos que atacar las causas estructurales, la desigualdad y la polarización social. Y bueno, tenemos, porque entendemos que si las policías no funcionan y no sirven, en tanto que tengamos policías capacitadas y confiables, las Fuerzas Armadas tendrán que seguir siendo en la calle. Nada más que, ojo, tenemos 20 años con eso y no hemos podido. Y hoy nuevamente, como si fuera rintintín, otra vez nos vuelven a decir, es que vamos a capacitar a las policías para que paulatinamente el ejército regrese a las cárceles. Ya vimos que como lo hicieron, no funcionó. ¿Vamos a querer más de lo mismo? Entonces, ese texto que estamos comentando de su profesor Pedro Peñalosa es muy enriquecedor, en tanto nos permite tener elementos racionales para reflexionar, para pensar qué es lo que queremos. Porque ustedes van a recoger la estafeta. Nosotros les estamos dejando este país así como lo han encontrado, con todos sus problemas, después de haber hecho una larga lucha, nuestra generación. Y por eso podemos hablar lo que estamos diciendo ahorita en esta facultad. Por eso ustedes encuentran que de alguna manera hay una libre expresión de las ideas, una libre manifestación de las ideas. Esas luchas por lograr esa libertad costó mucho tiempo, mucho esfuerzo, mucha sangre y muchos jóvenes muertos también por defender sus ideales. Pero a ustedes toca en este nuevo proceso histórico ser los agentes del cambio. Todos ustedes saben, y lo están viendo al estudiar ahora aquí en la facultad, cómo el Plan Nacional de Desarrollo recoge todas las ideas para que el Estado reaccione y atienda los reclamos sociales. Este nuevo gobierno que va a empezar tendrá 6 meses después de asumir el poder para presentar su Plan Nacional de Desarrollo, y entre ellos, ¿qué piensa hacer en el combate contra la delincuencia, contra el crimen organizado? Ya lo decía mismo Toño Sainz, si aquí mismo en la universidad estamos viendo cómo se vende libremente la droga, estamos viendo cómo se agrede violentamente a los jóvenes, y no queremos, los mexicanos no queremos un país de violencia, los mexicanos queremos vivir en paz, pero en paz en un estado democrático de derecho. Por mi parte es todo, muchas gracias. Pues agradecemos mucho al doctor Luis Escobar por su colaboración.
apunta a un tema muy importante, los problemas que en este momento, por ser el grupo poblacional también más numeroso, enfrentamos como jóvenes y la obligación de pensar integralmente en las soluciones, entendiendo también que no solo los jóvenes han sido las principales víctimas de violencia, sino también, por ejemplo, las personas que por grupo etario están ahora más en prisión. Entonces, cedo la palabra al doctor Pedro Peñalosa. Buenos días a todas y a todos. Tengo que decir varias cosas antes de abordar algunos elementos que contiene el libro. Lo primero es que quiero agradecer la presencia de Marco Antonio Sen, que fue mi alumno, muy buen alumno, hace algunos ayeres. Logré, creo, contaminarlo un poco porque ahora es un hombre que escribe, que razona, que reflexiona. Entonces me siento satisfecho de la contaminación que hice de ti. Y también quiero agradecer la presencia de Luis Tobar, con quien me une una gran amistad, gran paquete de coincidencias, y como él describe, pues nosotros participamos de hace muchos años en luchas diversas que hoy han heredado al país algunas asignaturas pendientes, y que hoy, precisamente que estamos cumpliendo 50 años del Movimiento 68, es importante hacer un alto del camino y ver si México es distinto al que fue en esa época. Y obviamente que es distinto en algunos aspectos, pero sigue teniendo un déficit importante en algunas de las problemáticas más trascendentes, que es el problema de la desigualdad. El problema de la desigualdad es uno de los temas que trato en el libro. Este libro, por cierto, que ya lo mencionaba Marco Antonio, forma parte de una serie que sacó la UNAM, que es muy bonita, que se llama Heterodoxos. La universidad escogió, seleccionó libros que les parecían heterodoxos y creyó que este libro era heterodoxo, y sí es heterodoxo. Y cuando me pidieron esta tercera edición, pues les dije con mucho gusto, y ya me explicaron para qué propósito era. Esta tercera edición complementa un análisis que he venido haciendo del régimen de Calderón completo y el régimen de Peña completo. Este libro cierra hasta febrero de este año. Incluso quiero confesar algo ahorita que estamos solos, que nadie lo va a grabar, ¿verdad? La editorial de la UNAM me presionó mucho. No me torturó, pero me presionó mucho, diciéndole que le entregara ya esa tercera edición el año pasado, y yo aguanté y usé tácticas dilatorias, lo confieso, para aguantar el mayor proceso del avance del gobierno de Peña. Y entonces este libro, si alguien ya lo abrió siquiera, porque algunos alumnos sí lo han abierto, que lo han comprado, y estaban en el celofán. Bueno, este libro llega hasta febrero de este año. Es decir, es un libro muy actualizado. Entonces, confieso ahora que espero que nadie lo vaya a comentar. No, son muy sensibles los editores de la UNAM, no vayan a decir que hizo táctica dilatoria, que no se contestaba el teléfono, no vayan a decir eso. Esta es la historia. Ahora, ¿cuáles son los elementos que me parece que habría que plantear del libro? No les voy a contar todo el libro porque lo que quiero es que lo lean y lo compren. Pero que lo compren. Si no lo van a comprar, si para qué lo compramos si este cuate ya nos hizo un resumen, ¿no? Pero cómprenlo, porque además los libros son mercancías, diría Marx, ¿no? Es una mercancía que tiene un valor de uso y un valor de cambio, ¿verdad? El valor de cambio no se considera, pero el valor cualitativo no tiene precio. Entonces, esto es una mercancía que hay que comprar, consumir y leer, morder, subrayar, etc. Como les digo a mis alumnos, subrayen los libros, aunque sea con rímel, ¿no? Pero subrayen. O pongan esas cochinadas que le ponen postis. Bueno, ¿cuáles son los elementos que a mi juicio debemos rescatar del libro? Debemos rescatar algo que me parece muy importante. Tenemos que rescatar los puntos básicos de nuestra crisis de dominación para no disparar en la oscuridad. ¿Cuáles son los principales elementos de crisis y de simetría entre Calderón y Peña? Primero, la simetría está a la vista. El mismo modelo de dominación
lo repitió Peña, no obstante que Calderón venía del PAN. ¿Cuáles son las características? Que también cometió el error que cometió Fox, ¿no? No error, sino concepción. Era, no tocaron a los segmentos dominantes. Ni Calderón ni Peña tocaron los segmentos dominantes, ni con el pétalo de una iniciativa de ley. No hicieron ninguna fórmula para modificar el sentido de la riqueza y su acumulación en pocas manos. Esto no se modificó, ni con Calderón ni con Peña. Es decir, los grupos privilegiados siguieron enriqueciéndose brutalmente. El informe de Oxfam, que cito acá en el libro, nos lo dice. 4 familias se apropian del 25% del PIB. Es decir, 4 familias se apropian de lo que producimos todos los mexicanos. Esas 4 familias antes eran 16. Y lo que me dicen los que dirigen Oxfam, que hace poco hablé con ellos, que en un proceso de entre 5 y 10 años va a ser una sola familia. El proceso de concentración. Porque así funciona el capitalismo financiero. No estoy hablando del capitalismo industrial y el capitalismo manufacturero. Estoy hablando del capitalismo financiero, en donde unas cuantas manos dirigen el mundo. Y en este caso en México sucede lo mismo. Como recordarán ustedes, o lo sabrán, si no lo saben se los digo, el problema de México no es la pobreza. Y eso hay que precisarlo. Eso lo deben saber. El problema de México es la desigualdad. Gracias, Leslie. La pobreza es una categoría que implica no tener acceso para consumir mercancías en el mercado. Y la desigualdad es la diferencia entre los deciles. Pobreza en África subsahariana, desigualdad en América Latina. América Latina es la región más desigual del planeta, no la más pobre. Y esto es muy importante, no es ocioso que se lo diga. Tiene que ver con el tema nuclear de quién se apropia de la riqueza. Y ahí están los nombres, están en el libro y todos lo saben. Las 4 familias que se apropian de esa riqueza. Entonces, ese es uno de los ejes del libro, que describe la radiografía de estos grupos, que no pagan impuestos, que no se valen, etc. El otro eje es el problema de cómo tratamos la fenomenología criminal. Simetría entre Calderón y Peña. Se cree, se subraya y se expande la idea de que es posible ganar la batalla a los narcotraficantes, en particular, y a la criminalidad organizada en general. Es falso, es imposible hacerlo. ¿Por qué? Porque seguir atacando el tema del narcotráfico es no atacar el origen estructural del consumo de drogas. Es decir, nuestro país, nuestro vecino, ya ha legalizado en varios estados la venta de marihuana. Y nosotros, los vecinos del sur, seguimos combatiendo al narco. Es una cosa de esquizofrenia. No sé si me estoy explicando. Es decir, nuestros vecinos ya legalizan y tú puedes ir a comprar tu toque de mota en cualquier lugar de manera muy tranquila, muy reflexiva y seguramente muy imaginativa, y no pasa nada. Y nosotros seguimos persiguiendo a los narcotraficantes, pero no es una casualidad, es una visión de la política criminal, que eso es un tema, forma parte de una agenda que no se ha resuelto y tiene que ver con varios incisos. El primero es posible que la lucha contra las adicciones así pueda ganarse. Yo simplemente, esta idea de las adicciones me parece absurdo. ¿Quién en este salón no tiene adicciones? Levante la mano. ¿Quién no tiene adicciones? Levante la mano. ¿No tienen adicciones? ¿Cómo? ¿No son adictos a Netflix? ¿No son adictos al café? ¿No son adictos a las chelas? ¿No son adictos al amor? Bueno, entonces me equivoqué de lugar, este es un convento. Pues ahora resulta que no tienen adicciones. Entonces esta idea de que la lucha contra las adicciones, pues todos somos adictos. Entonces, esta debilidad del combate a las drogas es un pretexto para seguir utilizando la fuerza punitiva para enfrentar al narco. Pero junto con esto tenemos otro problema, jóvenes. Quienes se están involucrando no solo en el narco, sino en las cosas organizadas son los jóvenes. Y no porque sean malos o buenos, etc. Eso dejémoslo para
para otras sesiones religiosas. No, aquí estamos hablando de problemas multifactoriales. Hoy los jóvenes no tienen esperanza de futuro. Y no me hagan caso a mí, vean los datos. La tasa de desocupación en personas que egresan de las universidades muestra eso. ¿Pero de quién es culpa? Pues un modelo, decía bien Luis. Un modelo de acumulación capitalista que tiene como centro la ganancia. ¿Para qué quiero estos jóvenes de la Universidad Autónoma de México, de la Facultad de Derecho, si tengo a los muchachos del ITAM, siempre tan revolucionarios, tan críticos? ¿Para qué quiero estos revolucionarios de la Facultad de Derecho que hablan de sociología de la pobreza? No necesitamos mano de obra barata y calificada y que digan, sí señor, lo que usted quiere, lo que usted quiere. Ese es el problema. Entonces, el modelo de acumulación está produciendo una masa enorme de fuerza de trabajo en donde los trabajadores, los egresados de las universidades, tienen un poco margen para obtener mejores salarios y mejor movilidad social. El tercer eje que contiene el libro tiene que ver con un asunto que a veces se subestima, que es el problema de cómo lograr que los movimientos sociales tengan éxito. Yo he sostenido públicamente, y lo he escrito muchas veces, y lo diré en los debates que tendremos en esta jornada del 68, que espero asistan todos, que inicia, por cierto, aprovecho para decirles, si no lo saben, anótenlo en su agenda, sé que son gente muy ocupada, pero sé que en su agenda puede caber, que iniciamos esta jornada el 18 de septiembre con un homenaje merecido a Barrosierra, aquel rector que defendió la autonomía. El 18, aquí en el Payares, vamos a hacer un homenaje a Barrosierra y va a haber un conjunto de mesas que ya está en la... Bueno, ahí diré, si tengo oportunidad, y espero tenerla, y si no la dejaré, de decir que los movimientos sociales en México no tendrán éxito si siguen parcializados. ¿De qué sirve que la gente se movilice por su lado? ¿De qué sirve que los campesinos se movilicen por su lado? ¿Y qué sirve que las mujeres se movilicen por su lado? ¿A quién le bendices? Tú a la clase dominante. Las mujeres son lastimadas, golpeadas, hay una corriente importantísima de expresiones machistas, de persecución a las mujeres, a los jóvenes por su forma de vestir. Hay un conjunto de elementos. ¿Y por qué nos echa para atrás estas políticas? ¿No se ha puesto a pensar? Pues porque los movilizan atomizados. Siempre si se movilizan las mujeres por un lado y los campesinos por otro lado y los maestros no tienen oportunidad de hacerlo. El movimiento, por ejemplo, en Brasil, cuando Lula era el dirigente de ese movimiento, fue que formaron el Partido de los Trabajadores, unificaron todos los movimientos y pudieron crear el Consejo de luchar. Entonces, este es el tercer vector del libro. No diré más del libro, porque si yo digo eso, la editorial de la UNAM me va a reclamar. Así, ¿por qué estás diciendo todo el libro? Tienes que apuntar a algunas cosas del libro. Este libro refleja un trabajo, ya decía Antonio, un trabajo académico de todos estos años. Ya estoy empezando el libro de López Obrador. O sea que en 6 años nos vemos. Pero ya hay rasgos preocupantes de López Obrador. Primero, ya un poco Luis lo apuntaba, el problema del ejército. En el libro van a encontrar lo que dijo López Obrador en 2006. Siempre hay que tener memoria. En un país de desmemoriados hay que tener memoria. Después dijo en campaña que iba a regresar el ejército a cuarteles. Después Durazo dijo que en 3 años regresaba el ejército a los cuarteles. Y ahora, en un discurso de Monterrey de hace 2 semanas, dijo que iba a reconvertir al ejército, lo iba a orientar a las tareas de seguridad pública. Bueno, nadie tiene derecho a cambiar eso. Yo siempre me encuentro con gobiernos que cambiaron, que antes eran pensados de una manera y otra vez. Está bien, nada más dime por qué cambiaste. ¿Sí? Se vale cambiar, eso también es dialéctica. Pero me tienes que decir por qué cambiaste de opinión. ¿Por qué López Obrador dijo en 2006 que había que aprovechar el ejército? En campaña acá dijo que iba a regresar a los cuarteles y ahora dice hace 2 semanas que no, que el ejército no solo va a mantenerse, sino va a hacer la labor de seguridad pública. Cuando alguien dice, jóvenes, dice, la Policía Federal no está capacitada, yo me pregunto y he escrito, ¿el ejército está capacitado?
¿está capacitado para labores de seguridad pública? Los estados donde ha estado el ejército es donde se han violado más los derechos humanos. Y no lo digo yo, no me hagan caso a mí. La Comisión Nacional de Derechos Humanos sacó un informe espléndido donde dice: cada estado donde llega el ejército incrementa los derechos humanos. Entonces, ¿la moralidad cuál es? ¿Vamos a dejar el ejército aunque viole los derechos humanos? O cambiar el modelo integral. No con discurso de que vamos a aprovechar otra vez policías, ya lo sabemos. Un modelo integral que tenga que ver con modificar la ecuación. Y es a donde quiero llevar la conclusión de esta intervención. En tanto la ecuación no se cambie, esto va a seguir igual en el país. ¿Y cuál es la ecuación a la que me refiero? Si usted revisa el presupuesto de egresos, lo haremos con mis alumnos de políticas públicas y de sociología en su momento, vamos a revisar que se está priorizando el presupuesto para temas de reacción y de punición. ¿Por qué no modificamos el presupuesto a temas de prevención social? ¿Por qué no lo hacemos? Porque seguimos atrapados. Yo estaré atento, espero que todos, ahora que se presente el informe de egresos, vamos a ver si el gobierno López Obrador está proponiendo modificar la ecuación. Porque además yo tengo una idea y una frase. Cuando alguien me dice a mí, la prioridad es la prevención, la prioridad son las mujeres, la prioridad son los jóvenes, yo les digo, todo discurso sin presupuesto es demagogia. A mí quiero que me vengan a decir que priorizan los jóvenes, las mujeres. Quiero verlo en el presupuesto. Perdónenme que sea tan terrenal, pero así funciona este país. ¿Cuánto dinero vas a invertir para proteger los derechos de las mujeres, de los jóvenes, de la prevención social, de los niños, de los segmentos vulnerables? Quiero verlo. No conozco aún el presupuesto que va a presentar el gobierno de López Obrador, que ya lo está negociando con el gobierno saliente. Pero debe estar eso. Y si no lo hace, perdónenme, pero les voy a decir que no se modificó la ecuación. Tengo rollos esto de que no voy a vivir en los pinos y que eso es bisutería. A mí no me importa que el presidente vive en la colonia Guerrero. Qué bueno, además se vive bien, son vecindades muy amplias. Lo que me importa es qué política económica tienes para los segmentos vulnerables en un país atravesado por la desigualdad y la miseria. Es lo que interesa en un gobierno. Y me parece que hay que estar atentos. Y yo los invito a que estén atentos al presupuesto que nos presente el próximo gobierno. No les diré más nada del libro, deseo que lo compren. Quien no lo ha comprado, está con el libro del error histórico. Se está cerrando una puerta a la vida. Y ojalá lo compren. Mis alumnos seguramente lo comprarán, so pena de que aplique una política punitiva, ¿no? Hablando de punición. Bueno, quiero agradecer, perdónenme, quiero que le demos un aplauso a mi querida alumna Isabel Lucía Rubio, por favor. Es una de mis alumnas más destacadas, muy reflexiva, pensante. Entonces le invité ahora a moderar, me hizo cara de, cuando se lo propuse, hoy se lo propuse, no creo que lo traía, me hizo cara de, ¿cómo? Inventó pretexto, otro no funcionó, no, y aceptó. Bueno, quiero terminar esta reflexión con una frase, como siempre lo hago. Dice: la lucha del hombre contra el poder es la lucha de la memoria contra el olvido. Milán Kundera. Muchas gracias por eso. Agradecemos a todas y a todos su asistencia. Sí, compren el libro. Muchas gracias. Pues, queridos amigos, de esta manera termina la presentación del libro desde aquí del Auditorio Benito Juárez.
en la Facultad de Derecho de la UNAM. Vamos a esperar al doctor para que nos dé una entrevista. Voy a cortar esa transmisión para dejar la entrevista. Ahora se les agradecemos muchísimo que me estuvieron pendientes de la transmisión. Les rogamos que compartan y nos vemos en la próxima.